Tenemos entonces que en audiencia de fecha 14 de agosto de 2024 se adelantó la audiencia concentrada de que trata del artículo 542 de la ley 1826 de 2017. En este sentido, se realizaron unas solicitudes probatorias por parte del señor fiscal, toda vez que por parte de la defensa pues no se realizó solicitud alguna. Tenemos entonces, frente a lo anterior, que el señor fiscal solicitó los siguientes testimonios. El testimonio del señor que es víctima dentro del presente proceso, de uno de los dos policiales a elección del señor fiscal, John Daniel Zúñiga y Héctor Andrés Piamba, policiales captores dentro del presente proceso. Adicional a ello, a unos investigadores del CTI, Jorge Enrique Gutiérrez Moreno, Juan Carlos Mera Paz, Luis Fernando Arturo Sánchez y Claudia Lorena Arcos. Como pruebas documentales, el formato único de noticia criminal FPJ 2 del 30 de julio de 2022, arraigo de la misma fecha, informe ejecutivo de la misma fecha, respuesta a antecedentes judiciales, copia de cédula de la víctima, informe policial de vigilancia en casos de captura en flagrancia FPJ 5, el cual contiene sus respectivos anexos, como lo es acta de derechos del capturado, constancia de buen trato, acta de consentimiento, registro de carácter y fotográfico, solicitud de análisis con fines de identificación, consulta de antecedentes, una valoración médica y un informe investigador del laboratorio FPJ 13 del 30 de julio de 2022, el cual corresponde a la verificación de la plena identidad del procesado. Tenemos entonces sobre las anteriores o sobre las disposiciones generales en relación a la práctica probatoria, que el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal dispone que las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de toda duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como la identidad o la responsabilidad penal del acusado, que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo perito, esto pues atendiendo a lo que tiene que ver con la pertinencia. Y frente a la admisibilidad, el artículo 376 del Código de Procedimiento Penal dispone que toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos: A, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido; B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad del asunto o exhiba escaso valor probatorio; y C, que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Frente a todas las solicitudes que realizó el señor fiscal, las cuales se mencionaron de manera antecedente, pues tiene esta judicatura, que son pertinentes, conducentes, útiles. Esto por cuanto todas tienen que ver expresamente con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos por los cuales pues se adelanta la presente investigación. De lo cual pues tampoco hubo ninguna solicitud frente a la defensa. ¿Cuál es la solicitud que realizó la defensa? Fue en relación al informe de investigador del laboratorio FPJ 13 del 30 de julio de 2022, el cual corresponde a la verificación de plena identidad del procesado. En este sentido, el señor defensor manifestó que efectivamente pues se sorprende a la defensa porque ese elemento y la perito con la cual se pretende introducir pues no fue debidamente descubierto en la oportunidad procesal oportuna, esto es con el traslado del escrito de acusación. Al respecto debemos manifestar lo siguiente, y es que como bien lo manifestó el señor defensor en su momento, en el procedimiento abreviado, pues se suprime la audiencia de formulación de imputación y se reemplaza por el traslado de escrito de acusación, que por regla general, pues este traslado no se da en una audiencia ante un juez, sino que es una diligencia que se va a llevar a cabo en el despacho del fiscal, donde se entrega el escrito de acusación y se realiza desde ese momento el descubrimiento probatorio por el ente acusador. Como en este caso, pues sí se realizó una audiencia preliminar posterior a una legalización de captura del procesado. Se procede entonces a decir sobre esta solicitud de rechazo que hace el doctor Diego Alexander Muñoz sobre este informe de plena identidad. Tenemos entonces que el numeral sexto
del artículo 542 nos remite al artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, que dispone lo siguiente. Artículo 346, sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos materiales probatorios, evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso, ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Tenemos el rechazo como sanción extrema de cuando se da una falta de descubrimiento o hay un descubrimiento inoportuno. Esto implica un acto efectivamente de deslealtad por quien no lo haga, por lo que pues en ese evento debería darse aplicación exegética a la norma. Tenemos que determinar dentro del presente proceso si se deben rechazar o no estas adiciones probatorias de la Fiscalía, que manifestó cuál era el informe con el que se pretendía introducir, o aclarar que no se trataba del señor, sino que se trataba en realidad del señor. Tenemos entonces que la Corte Suprema de Justicia en Providencia, con radicado 51.421 del 29 de agosto de 2018, manifestó que el descubrimiento probatorio pues no se realiza única y exclusivamente en un solo momento procesal. Existen 4 oportunidades en las que se puede surtir el mismo de forma metódica y cronológica. Esto es en la presentación por parte del fiscal del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria y excepcionalmente del juicio oral. Y adecuándonos al proceso penal abreviado, pues se surte este descubrimiento probatorio en el traslado del escrito de acusación, en la audiencia concentrada y en el juicio oral muy excepcionalmente. Efectivamente no significa que la audiencia concentrada pues constituya una nueva oportunidad para que la Fiscalía enuncie y descubra elementos materiales probatorios y evidencia física que no hayan sido enunciados junto con el traslado de acusación, que es el momento oportuno para realizar al menos, ha dicho la Corte, la enunciación en el caso de que no se tuviera la documentación referida, pues ello efectivamente sorprendería a su adversario en detrimento de los principios de contradicción, defensa y lealtad que inspiran el sistema penal acusatorio, resultando obligatorio su rechazo, a menos que se acredite que este descubrimiento pues, fue omitido por causas no imputables a la parte afectada. Tenemos entonces que efectivamente procedemos a verificar el escrito de acusación y efectivamente pues en la audiencia anterior, en la audiencia de inicio de audiencia concentrada, el señor fiscal realizó una adición al escrito de acusación, esto es informando cuál es la fecha específica del informe de identificación plena y quién es la perito con la que pretende introducirse. A lo que esta judicatura preguntó al señor defensor, conforme lo dispone el artículo 542, en el numeral quinto, que dispone que procede a dar el uso de la palabra a la defensa para que presenten observaciones al escrito de acusación y a las modificaciones realizadas. Se le preguntó al señor defensor quien indicó que no tenía ninguna observación al respecto. Posterior a ello, se le preguntó, se le dio el uso de la palabra al señor defensor para que manifestara sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos materiales probatorios, indicando que si el descubrimiento no estuviera completo, el juez lo rechazará conforme al artículo 346 de este código. Se le preguntó al señor defensor, quien indicó que no tenía ninguna objeción frente al descubrimiento probatorio, convalidando así esta adición, esta modificación que realizará adición que presentará el señor fiscal. Frente a lo anterior, pues también debemos verificar que no se esté contrariando, no se esté afectando ningún derecho fundamental del procesado. Esto por cuanto efectivamente el escrito de acusación, si bien se tiene que en principio se trataba de el señor quien dio ese nombre y por lo cual se adelantó esta identificación plena, pues también se tiene que se enunció por parte de la Fiscalía que estaba pendiente, investigador y testigos, y pendiente el investigador perito de loposcopio, así como también se dejó enunciado por parte del ente acusador que se encontraba pendiente el informe sobre identificación plena del acusado, razón por la cual pues para esta judicatura no se sorprende a la defensa por un informe que ya se aportare y que ya se mencionare al proceso de manera inicial
en las modificaciones, que no hubo ninguna solicitud, ninguna observación frente a las mismas en el momento procesal oportuno y tampoco alguna información sobre el descubrimiento probatorio de las mismas, razón por la cual pues esta judicatura observa que efectivamente no se invalida esta situación. En ese sentido, queda por sentado que se decretan todas y cada una de las solicitudes realizadas por el señor fiscal y deja por sentado ese auto que decreta pruebas. Contra esta decisión pues no procede ningún recurso porque no se realizó rechazo alguno de los mismos, y posterior a ello procedo entonces a fijar fecha y hora para llevar a cabo audiencia de juicio oral dentro del presente trámite. Doctores, martes 1 de julio de 2025, 8:30 de la mañana, por parte de la Fiscalía. ¿Algún inconveniente con fecha y hora, doctor? Señoría, martes 1 de julio, de un momentico, yo reviso la ciencia. Señoría, ¿Sí, doctor? la defensa solicita que se le conceda los recursos pertinentes de la decisión que se acaba de adoptar. Proceda, doctor. Señoría, la defensa interpone recurso de apelación. Entonces procedo a sustentar. Gracias. Señoría, la defensa... Por parte de la Fiscalía. Señoría, yo no tengo interés en recurrir, solo como no recurrente ya con el recurso del señor defensor. Bueno, por parte de la defensa. Gracias, señoría. Como se adujo, se interpone recurso de apelación por las siguientes razones, señoría. Se expresó, pues digamos que en resumen, por parte de la decisión de primera instancia que, se dio lectura pues al 346 de la Ley 906 de 2004, que es precisamente, digamos, el argumento central de la defensa para solicitar el rechazo pues del elemento enunciado del documento. Este artículo 346 pues claramente nos indica que los elementos materiales probatorios y evidencia física en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sean con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo ni practicarse durante el juicio. Indica que el juez está obligado a rechazarlo salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Entonces empezamos por esta situación, señoría, como quiera que el informe que se está solicitando su rechazo tiene fecha del 30 de julio del 2022, señor juez de segunda instancia, y también, señoría, quiero que se tenga en cuenta que que la audiencia concentrada en la cual se legalizó captura y se realizó el traslado del escrito de acusación, se realizó el 31 de julio del 2022, es decir, que la Fiscalía, el ente persecutor, un día antes a que se realizara el traslado del escrito de acusación, ya contaba con ese elemento. Sin embargo, señor juez de segunda instancia, en el escrito de acusación, el ente persecutor no hizo alusión a ese documento. Entonces, cuando se indica que por parte de la primera instancia entendí que el señor fiscal no contaba supuestamente con ese elemento probatorio y que había dejado pendiente pues esa situación, señor juez, pues si nosotros observamos la fecha del informe, la fecha de la audiencia concentrada y también si observamos la fecha del escrito de acusación, nosotros podemos verificar de manera clara que ese informe, el cual se está solicitando el rechazo, tiene fecha un día antes a que se realice el traslado del escrito de acusación y es un día antes a que se realice la audiencia concentrada, de manera que cuando el artículo 346 indica que el juez debe rechazar en este caso, este documento, igualmente pues la testigo, porque no solamente fue el documento, sino la testigo que se solicitó, que es la que suscribe pues el informe, y es la funcionaria, el informe que se solicitó y la funcionaria es la testigo Claudia Lorena Arcos,
y la prueba documental del informe investigador del laboratorio FPJ-13 el 30 de julio del 2022, que es el que se solicita su rechazo, ¿no? Entonces, retomo donde iba, que entonces el 346 dice que el juez está obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Y entonces, lo que se observa, señor juez de segunda instancia, pues que la Fiscalía tenía ya ese documento antes de que se corriera traslado del escrito de acusación, y entonces no podría en este caso por parte de la judicatura convalidársele una desatención por parte del ente persecutor, porque entonces lo que se está indicando aquí o el mensaje que se manda es que el ente persecutor se equivoca, la judicatura habilita que subsane ese error, señoría, y entonces se está tomando parte dentro pues de la estrategia de la Fiscalía en desmedro de la defensa, de la teoría de la defensa, porque la Fiscalía comete un yerro y por parte de la Judicatura lo que se hace es convalidar ese yerro para que el ente persecutor pueda sacar avante su teoría del caso, lo cual no corresponde, señoría, pues a la filosofía de la ley 906 de 2004. Igualmente, se indicó por parte de la Judicatura de Primera Instancia que cuando se me preguntó que si el descubrimiento, las modificaciones que se habían hecho y que el descubrimiento, bueno, especialmente cuando se habla del descubrimiento, se me pregunta que si el descubrimiento fue completo. Obviamente, señoría, que el descubrimiento fue completo porque si yo observo los elementos que están dentro del anexo del escrito de acusación, los que están ahí se me descubrieron, es decir, fue completo. Lo que pasa es que cuando ya se sorprende a la defensa en la audiencia concentrada con un elemento material probatorio distinto, pues yo no puedo decir que fue completo ya ahí porque me están sorprendiendo con otro elemento distinto a los que están consagrados en el escrito de acusación. Entonces, si yo comparo los elementos, la información que está en el anexo del escrito de acusación, sí me los descubrieron, pero este último documento no estaba relacionado en el escrito de acusación, entonces yo no podría adivinar que me iban a sorprender con este informe y entonces indicar que el informe era incompleto porque me iban a poner de presente un informe del cual no tenía conocimiento. Entonces, obviamente, de cara pues a lo que se indica en el escrito de acusación, el descubrimiento fue completo. Pero cuando me descubren posteriormente este informe de 30 de julio del 2022, señoría, pues obviamente la defensa tiene que solicitar el rechazo porque no estaba relacionado en el escrito de acusación y lo más importante, señoría, es que este informe investigador de campo FPJ-13 tiene fecha el 30 de julio del 2022, un día antes a que se corriera el traslado del escrito de acusación y que realizaran la audiencia concentrada de legalización de captura y traslado, bueno, yo no sé si fue que hicimos traslado aquí, traslado del escrito de acusación. Entonces, en ese orden de ideas, señoría, solicita al señor juez de segunda instancia que revoque la presente decisión con base, pues, en los argumentos antes expuestos y que se decrete el rechazo de ese documento, que, vuelvo y reitero, es el documento que es informe del investigador del laboratorio FPJ-13 el 30 de julio del 2022 y cuya testigo era Claudia Lorena Arcos. Eso sería todo, señoría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Alexander. Corro traslado de la presente solicitud a la Fiscalía como no recurrente. Tiene uso de la palabra, doctor Jason. Gracias, su señoría. Pues este legado fiscal como no recurrente procede a controvertir, señor juez de segunda instancia, la petición o el recurso elevado por el señor defensor en los siguientes términos. El señor defensor sustenta o ampara este recurso de apelación sobre un informe de laboratorio
Específicamente se trata del informe del laboratorio FPJ-13 de fecha 30 de julio del año 2022, el cual corresponde a la plena identificación del ciudadano que ha quedado identificado como quien inicialmente se identificó como. Para ello, pues, se ha tenido como testigo de dicho informe la perito Claudia Lorena Arzondo, pues, del CTI de la Fiscalía. El señor defensor indica que, o solicita más bien que se rechace dicho documento, dicha prueba pericial, en atención a las previsiones del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, que son las sanciones por el incumplimiento al deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. ¿Qué nos dice el artículo? Dice que los elementos probatorios de evidencia física, en los términos de los artículos anteriores, deban descubrir, si no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Vemos, señor juez de segunda instancia, que el señor defensor, pues, dentro de su recurso de alzada, indica que el informe es de fecha 30 de julio del año 2022, en efecto corresponde a ello. El acta de traslado está del 31 de julio del año 2022, sin embargo, pues tenemos que este caso fue un asunto que empezó por captura en flagrancia, donde muchas veces, pues digamos, esos informes no están, para el momento de la audiencia, pues no son cargados por alguna razón dentro del expediente digital, lo cual de alguna forma pues impide trasladarlo en ese momento. Sin embargo, para ese aspecto, pues tendríamos que estudiar lo siguiente o analizar lo siguiente, y es que desde las audiencias preliminares, pues digamos que lo referente a la identificación, individualización, ya se está tratando, entonces, pues digamos que ya la Corte, inclusive en pronunciamiento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que nos ha indicado inclusive sobre la estipulación de que se realiza, que ni siquiera se debe estipular la plena identificación de los procesados, porque es una situación que se aborda desde las audiencias preliminares. Entonces, en ese orden de ideas, en este caso, pues sí hay una situación particular, y es que el acusado se ha identificado con otro nombre, y el informe pues de plena identidad pues ya nos corrobora pues cuál es el nombre de esa persona, lo cual nos permite pues de alguna forma no se le vulnera ningún derecho al procesado en este caso. Pues lo que se está tratando de realizar con este informe es verificar que en realidad estamos frente al ciudadano, que fue la persona que en realidad cometió la conducta punible, y no de como inicialmente se había identificado. Bueno, ahora bien, señor juez de segunda instancia, también nosotros, pues diríamos que por parte del señor defensor, en su argumentación, pues tampoco sustenta claramente cuál es el derecho fundamental que se vio afectado al no tener ese informe de verificación de plena identidad. Tendríamos que mirar las audiencias preliminares también si él hizo algún tipo de observación, porque si no hizo ningún tipo de observación, pues entonces él convalidó también esa actuación de la plena identificación desde las audiencias preliminares. Si no hizo esa aclaración o esa anotación, tendríamos que revisarlo, señor juez de segunda instancia. Usted podrá verificar las audiencias preliminares y si el señor defensor pues no realizó ese tipo de aclaración o ese tipo de sugerencia con relación a la plena identidad, pues él estaba convalidando. Ahora bien, lo que la Fiscalía realiza en esta audiencia es aclarar y tratar de garantizar la integridad del proceso, o más bien del debido proceso, porque pues no podemos nosotros irnos a un juicio oral y solicitar la condena a una persona que no corresponde. No, tampoco por estrategia defensiva, pues el señor defensor, entiendo, pues que indica que, pues, que no se ingrese ese tipo de, ese elemento, por cuanto habla de un descubrimiento tardío que no se realizó en el momento pertinente, señor juez de segunda instancia, pero usted podrá verificar el escrito de acusación, y en el escrito de acusación, en el anexo probatorio, pues ahí dice pendiente investigador y testigo, dice pendiente investigador perito de lofoscopia.
O sea que no hay ningún descubrimiento. El señor defensor él sabía que estaba pendiente, que no se tenía ese informe de laboratorio de manera física, él lo sabía. Entonces no puede decir que, y también usted lo podrá, señor juez de segunda instancia, no solamente observar en el escrito de acusación, sino que también está en el acta de traslado, y está muy claro el acta de traslado. El acta de traslado también dice pendiente, informe, dice pendiente, investigador, informe sobre la plena identificación del acusado. Entonces no puede decir el señor defensor de que a él se lo ha sorprendido y que como estrategia defensiva ahora decir pues de que este documento pues no puede ser ingresado a la audiencia de juicio oral. Entonces, pues no encuentra este delegado de la Fiscalía, señor juez de segunda instancia, un argumento claro, un argumento específico, un argumento o cuál fue más bien su señoría el derecho fundamental que se le está vulnerando a su prohijado por el hecho de que la Fiscalía lo que hace es aclara que ese escrito de acusación, que ese informe laboratorio corresponde a investigadora la cual se solicitó se decretara la prueba con dicho informe. O sea, entonces no, el señor defensor, y para culminar, el señor juez de segunda instancia, pues no tiene un argumento claro sobre cuál fue ese derecho fundamental que se vulneró. Tampoco nos hizo alusión sobre el artículo 29 constitucional, que es el que enlaza todo lo pertinente al debido proceso y a la integridad del proceso. No sabemos entonces cuál es ese derecho. Lo que vemos más aquí es que el señor, el acusado, pues se identificó con un nombre que no le correspondía y que la Fiscalía y la Judicatura lo que quieren de alguna forma pues es preservar la integridad del proceso y no condenar tal vez a una persona que no corresponde. Entonces esto no afecta de ninguna manera, afecta los derechos del procesado. Más lo que se pretendría de alguna forma es que llegar a una audiencia de juicio oral y decir, ah, no, es que la Fiscalía se equivocó. No, pero es que la Fiscalía está aclarando en este momento, señor juez de segunda instancia. Ya la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como el radicado que ya anunció la señora juez, también habla sobre el descubrimiento excepcional en la sentencia AP 64 del 2017, radicado 49.183 del año 2017. Habla de las diferentes fases del descubrimiento probatorio. Si hablamos pues también si estudiamos el procedimiento ordinario, pues también las diferentes fases, desde la formulación de acusación, el inicio de la audiencia preparatoria y también el descubrimiento excepcional en la audiencia de juicio oral. En este caso, su señoría, pues solicito se despache desfavorablemente el recurso impetrado por el señor defensor, en tanto pues no tiene un sustento jurídico claro de cuál fue el derecho fundamental que se ha vulnerado a su prohijado y pues tampoco tiene sustento en cuenta pues de que el escrito de acusación y el acta de traslado de pruebas pues está relacionado que estaba pendiente esa identificación plena. También su señoría o señor juez de segunda instancia tenga en cuenta pues la situación que ha dicho la Fiscalía referente al tema de lo que es las estipulaciones probatorias. En este caso, ni siquiera es objeto de estipulación, pues sería objeto de estipulación probatoria el informe de plena identificación del procesado, porque se supone que es una situación que se debate desde las audiencias preliminares. Sin embargo, pues diría yo que por una mala práctica podría ser, se estipula lo que es la plena identificación del acusado cuando el señor defensor no ha hecho ningún tipo de observación al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Escuchar la intervención de las partes y teniendo en cuenta que el recurso fue debidamente sustentado, el presente despacho concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo conforme lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal y se ordena remitir de manera inmediata el presente proceso a los juzgados penales del circuito que por reparto corresponda a efectos de que se dé el presente conocimiento del recurso presentado por el señor defensor, doctor Diego Alexander Muñoz.